un giro conceptual que posibilita la recuperación del pensamiento propio y en diálogo constructivo con la otredad no indígena, problematizando la noción de texto, de lectura y escritura, invitando a reflexionar sobre las dinámicas de poder y las regulaciones que tienden a jerarquizar lo sensible y condicionar la experiencia. La concepción de un chumbe libro actúa como soporte de un intercambio textual e implica una lectura profunda y diversa de la obra, es decir, en él están contenidos los ideogramas tejidos desde el silencio contemplativo de mujeres en los chumbes, la palabra ritual de la siembra de la chagra, en la que brotan los alimentos para el cuerpo, la mente y el espíritu, la palabra de los abuelos entre las 3 piedras del fogón que protegen el fuego y la placenta y el ombligo de los hijos recién nacidos, allí mismo donde el mundo mineral de las piedras contiene la sabiduría ancestral y donde también están contenidas las palabras rituales de la fiesta del perdón y de la ceremonia de la medicina del yagé. La obra poética de Jamioy es una propuesta que desde sus múltiples formas y variables planos de contenido problematiza la noción de texto, de lectura y escritura, la multiplicidad textual que articula la experiencia indígena Kamsra, evidencia que la vida es una lectura permanente y en ella todos somos parte de una repetición micro y macroscópica del relato que simboliza el reconocimiento de la propia historia. Bienvenido. Para nosotros es motivo de orgullo y de una gran alegría el poder estar aquí compartiendo con Hugo esa palabra sabia, llena de el sentimiento y del pensamiento ancestral de los abuelos, de las abuelas y de la naturaleza. Este conversatorio con Hugo Jamioy se realiza gracias a la cooperación entre el Grupo de Investigación en Literaturas y Culturas Mitakuye Oyasín, la Escuela de Estudios Literarios, la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle y la Red de Bibliotecas Públicas de Cali. Pues para romper un poco el hielo, uno no deja de sentirse siempre nervioso cuando tiene que hablar en público. Yo quiero hacerle una pregunta que es como un anzuelito que yo lanzo al río para empezar a sacar un montón de palabras de esas que tú también nos compartes, y luego también nos gustaría poder escuchar tu poesía, algunas muestras, algunos ejemplos. La pregunta para iniciar es esta, Hugo. ¿En qué momento o en qué momentos importantes de tu vida te encontraste con tu destino de poeta y decidiste asumir ese destino? Bueno, nahuactan muentr, batang ibacón, trabatomo joveconan muentr, botam, kem guaman luar, botaman geno huawian bungbe, butsangbe huabna, atrbe bairinji cuentas para los respetos que se nos perdía. Kem soy donji atrbe huabna de sem, sino bapa miyangu huabna, bungbe, butsangbe huabna de sem, chiex, botaman, cuesta huahua, ainanatem, y Matzcuatem, Huabnatem. Les digo en mi lengua que me alegra mucho estar aquí entre ustedes, hombres y mujeres, que hoy nos reunimos para escuchar esta palabra, que es una palabra que no es mía, sino que se ha venido tejiendo a través de nuestros abuelos, y yo simplemente vengo a compartir eso que me han contado, y pues que me alegra mucho que ustedes estén aquí para poderlo escuchar, ¿no? Y hacer en este momento de este lugar como un lugar sagrado, porque cada uno de ustedes, hombres y mujeres, son sagrados, les decía desde mi lengua, porque eso mismo nos dicen nuestros papás, ¿no? Cada vez que vamos a iniciar una reunión, dicen vamos a hacer que este lugar sea sagrado, no porque ese lugar sea sagrado, sino porque cada uno de los que está aquí somos sagrados. Entonces, por eso, en este momento, este lugar es sagrado, por cada uno de ustedes. Así empiezan las palabras
de mis abuelos, de mis padres, y decirles que muchas gracias por estar aquí y pues qué bueno que se creen estos espacios para poder dialogar, ¿no? Muchas gracias. Yo jamás pensé que terminaría escribiendo algo que corresponde a esa palabra de mi pueblo, ¿no? Y de otros pueblos. Jamás se me pasó por la mente dedicarme a este bello oficio, ¿no? Sin embargo, digamos desde el punto de vista alfabético nunca lo pensé, pero esa visión de nuestros padres de que teníamos que aprender todo tipo de oficios, así seamos hombres, los hombres teníamos que aprender los oficios de mujeres y de hombres, y mis hermanas también tenían que aprender oficios de hombres y de mujeres, porque ahí hay un punto de equilibrio para finalmente ser lo que somos, ¿no? Y hasta que yo tengo o recuerdo cómo fue la dinámica de mi infancia, por ejemplo en mi comunidad los hombres no tejían, ¿no? Tengo el recuerdo de esas imágenes. Sin embargo, mi madre, siendo una maestra tejedora, le enseñó a mi padre a tejer y juntos tejían, ¿no? Entonces nacimos nosotros y desde muy chicos, de muy pequeñitos, ayudamos en las labores del hilado de la lana, del entorchado, de todo el proceso que requiere la lana para finalmente producir el hilo, ¿no? Y poder tejer. Entonces mi madre, ella recuperó el tejido, las técnicas, muchos símbolos que se estaban perdiendo, y por esas influencias del proceso de evangelización, pues se prohibieron muchas prácticas en mi comunidad, ¿no? Y por ejemplo el tema del tejido se fue perdiendo con el tiempo, pero mi madre fue una mujer que guardó mucho en su memoria y muy inquieta, y volvió a recuperar las técnicas del tejido y su simbología. Entonces a nosotros nos empezó a enseñar desde muy pequeños. Yo a los 8 o 9 años ya sabía tejer y hacía todo lo que tejía mi madre. Entonces desde ahí creo que está una siembra, digamos una siembra involuntaria de querer algún día pues mostrarme como estoy hoy, ¿no? Ejerciendo una tarea de la escritura alfabética, por ejemplo, ¿no? Pero sí siempre estuvo en mi destino ser un tejedor, que es otra forma de escritura. Finalmente es una escritura de símbolos, y hoy siempre tengo mucha nostalgia porque en los diálogos con mi madre y mi padre yo concluía de que, por ejemplo, ellos se vieron cohibidos de poder desarrollar, digamos, una escritura simbólica, ¿no? Y que nosotros leyéramos y nos entendiéramos al interior de nuestras familias, Kamtra, en estos símbolos. Es decir, nosotros deberíamos estar escribiendo en estos símbolos. Y entonces, yo digo con nostalgia porque siento que castraron esa gran posibilidad y esa gran dimensión de poder hoy leer el universo y escribir el universo desde esa simbología. Yo no he perdido la técnica ni todos los símbolos que mi madre me ha enseñado, ¿no? Y que otras abuelas me han enseñado, pero es muy triste saber que no podemos comunicarnos a través de esos símbolos, ¿no? Y escriben en esos ideogramas. Pero lo más bello de eso es que para poder adquirir esa habilidad, ¿no? de los trazos en la escritura china o japonesa, por ejemplo, tienen que lograr, a través de un proceso, tienen que lograr una maestría, ¿no? En esto también hay una dedicación permanente de todos los días, y es una dedicación sagrada y muy ritual, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué perdimos? ¿O por qué nos hicieron perder
toda esa profundidad espiritual y toda esa dedicación, toda esa disciplina, toda esa concepción, todo lo que conlleva elaborar esto, ¿sí? Y toda esa, sobre todo, toda esa dinámica, digamos, de unidad familiar donde todos nos ayudamos y aportamos lo que sabemos hacer para lograr, ¿no? En principio, pues los hilos, los colores y luego el tejido, ¿no? Pero también luego desarrollar toda la técnica del tejido y saber que, por ejemplo, nosotros desde muy niños, antes de ir a la escuela, ya aprendimos las matemáticas aquí en este tejido, porque nos indicaban cuántos hilos deberíamos ubicar, de qué colores, cuántos de qué colores. Ya cuando uno va haciendo el tejido, el símbolo como tal, cuántos debemos tomar, cuántos debemos dejar, y entonces todo eso da una suma total de las cantidades de hilos, ¿no?, para determinados diseños. Por ejemplo, este es un trombiage que tiene alrededor de 19 pares, es decir, 38 hilos rojos, que son los que dibujan. Si sumamos los blancos y los amarillos, pues nos da una cantidad que termina siendo para nosotros el número 2 es el primer número que aprendemos. Nosotros no aprendemos el 0 ni el 1. Entonces miren que esto es todo un cúmulo de conocimientos, ¿no? Y quienes hemos experimentado el ejercicio de elaborar, es que nos damos cuenta con el tiempo de lo valioso que es estas prácticas, ¿no? Y insisto en esa nostalgia de no poder, digamos, escribir algo así, ¿no?, simbólico, y enviárselo a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a alguien de la comunidad, y él tranquilamente pueda desenrollarlo, ¿no?, y ir leyendo. Yo creo que desde esa intención de la formación que nos daban nuestros papás, ellos fueron creando un camino, ¿no? Tal vez jamás pensé escribir alfabéticamente, nunca lo busqué tampoco, pero sí sabía este tipo de escritura, ¿no? Y es algo que va conmigo. Todo esto lo elaboro yo, ¿no? Y es el gusto y la satisfacción de poder desarrollar una técnica y sentir que me adentro mucho, ¿no? Incluso creo nuevos símbolos, ¿no? Y les pongo un nombre, ¿no? Y luego le cuento a mi madre, le digo, esto simboliza eso, y cómo me gustaría que alguien cuando lo vea sienta que ese símbolo le transmite algo así, ¿no?, de lo que yo pienso. Yo tengo en este momento en mente el caso de el pueblo maya y los nahuas, que habían desarrollado sus propios sistemas de escritura, y con el corte abrupto que se dio con la conquista y la colonización, esas formas originarias de escritura se perdieron durante casi 500 años. Sin embargo, gracias a la labor de investigadores y del trabajo de los mismos pueblos mayas y nahuas de fines del siglo XX, se logró la recuperación de esas formas de escritura que estuvieron interrumpidas durante 500 años. Ahora, yo sé que tú lo dijiste ahorita, llevas casi 20 años viviendo en la Sierra Nevada de Santa Marta, y allí también existen estas formas de escritura, ¿no? Uno no, pues yo no, pero los aruacos, los cogi, pueden leer lo que está escrito en sus vestidos, en sus mantas, en sus gorros. Yo a veces utilizo una expresión pues que suena muy rimbombante de pronto en este contexto, pero yo hablo del arquetipo de la lectura y el arquetipo de la escritura, que son consustanciales al ser humano. Antes de que se inventaran las letras, los alfabetos, el hombre ya tenía una idea de leer el mundo y de escribir en el mundo. Entonces, no sé si esta reflexión te da para desarrollar un poco más esta idea de el libro, por ejemplo, el Chumbe Libro. Digamos, Colombia es un país que tiene
65 lenguas diferentes, ¿no? En total son 69, junto con la lengua palenquera, la lengua raizal que se habla en San Andrés y Providencias, la lengua rum, que es de los gitanos, y la lengua mayoritaria, que es el español, ¿no? Junto con las 65 lenguas indígenas sumamos 69 lenguas diferentes en nuestro país, ¿no? Eso es un referente para decir que hay muchas formas de pensamiento, ¿no? Y hay muchas formas de poder manifestarse desde esa misma lengua y hacer una lectura, ¿no? de lo que es el mundo. Por eso me parece muy importante revisar los relatos de origen de cada pueblo, de cada cultura. Ahí se encierran códigos que nos permiten por lo menos un acercamiento a la concepción que cada cultura tiene respecto al mundo. Entonces yo siempre me atrevo a afirmar de que por lo menos desde el punto de vista de las lenguas indígenas tendríamos 69 formas o concepciones de lo que es el mundo. Entonces no sería un único mundo, digamos el mismo globo terráqueo siempre será un solo, pero las concepciones y las miradas desde cada cultura van a variar y cada quien tendrá una concepción. Un anciano de la sierra, ¿dónde aprendió eso si nunca ha salido de la sierra? ¿No? Y esa dimensión de la palabra, ¿no? Y cómo hay una lógica tan profunda, ¿no? Que uno queda pues asombrado de saber que esa lógica se nota, se puede ver en todos los fenómenos físicos que ocurren ahí a diario en la misma comunidad y en el territorio, ¿no? Y entonces uno se impregna de eso y termina fortaleciendo esa convicción. Yo vengo de un pueblo indígena muy fuerte desde la espiritualidad, somos una cultura del yagé, ¿no? Y el yagé pues es una planta sagrada que nos ha permitido adentrarnos a ese otro yo que guardamos internamente y que no hay otra forma de poder comunicarnos y saber qué hay ahí dentro si no es a través del yagé en el caso nuestro y más de 400 pueblos indígenas de la Amazonía, ¿no? Y poder llegar a un pueblo indígena como el pueblo arhuaco en la sierra, que tiene otra dinámica de poderse adentrar a ese espíritu de la palabra, creo que es un regalo y siento que soy muy afortunado de poder experimentar a diario estas posibilidades. Y entonces cada día uno se convence más de cómo estas imágenes, ¿no? De cómo esa palabra nos ha permitido vivir. Entonces es tan profundo, es tan fuerte esa palabra, ¿no? Esos símbolos, esos lugares, esas lecturas, profe, que usted plantea, porque hay muchas formas de lectura, ¿no? Pero a nosotros nos enseñaron solamente que la única forma de lectura y escritura era la alfabética, y no hemos tenido en cuenta otras formas como se presentan en la naturaleza misma a través de señales, ¿no? Como esas formas, esas señales también nos invitan a un tipo de lectura. Pero para poder llegar a esa lectura, a esa interpretación de esas señales, de esos símbolos, pues previo a eso tenemos que haber logrado un diálogo con nuestros abuelos. Ellos son, o nuestros padres, o alguien adulto de nuestra comunidad, porque ellos ya han heredado esas dinámicas. Finalmente se convierte en una pedagogía para nosotros, es decir, en épocas de invierno, ¿no? ¿Qué señales son presentes en esta época? Y se desarrolla un lenguaje en torno al invierno, por ejemplo. Entonces uno lo escucha en los abuelos, en los papás, ¿no? Y por lo general, por ejemplo, es en horas de la mañana donde hay menos lluvias y por las tardes llueve, ¿no? Por lo general, aquí también ocurre parecido, y esa es como la dinámica permanente de estos fenómenos físicos.
Y ya nuestros padres decían, mañana hay que madrugar más, porque tenemos que aprovechar la mañana. Ya la tarde es perdida. Entonces miren cómo son lenguajes que van influyendo en costumbres. Y esas costumbres son formas de lectura también, ¿no? O por las mañanas salen y dicen, no, se dañó el día, hoy no podemos hacer, y cambian la dinámica. ¿Por qué? Porque son formas de lectura también, ¿no? De las señales que aparecen, por ejemplo, las nubes, vienen las nubes, y las nubes salen, si salen por el oriente, si salen por el occidente, el sur, depende por donde salgan, ellos ya saben que ese día no es posible desarrollar una tarea, se va a interrumpir o va a ser perdido, o dicen no, hoy sí podemos hacerlo. Entonces miren que son lenguajes que se van desarrollando, y eso es lo que hace que uno pueda empezar, digamos, se vaya construyendo justamente en esos lenguajes, dice otra forma, ¿no?, de lectura. Entonces nos enseña, vamos recorriendo el territorio y nos van indicando, ¿no? Dicen, miren, este lugar se llama de esta manera, porque aquí ocurre esto, esto y esto. Y continuamos y nos van indicando. Entonces todo eso hace parte de un lenguaje que a nosotros nos permite, digamos, desarrollar justamente esos códigos para poder entendernos. Y eso creo que es muy, muy valioso, es muy importante, porque no nos encasilla ni nos encierra en un solo tipo de lectura y escritura, ¿no? Y luego, pues si a eso le sumamos todas estas prácticas, ¿no?, y desde muy chicos, pues lógicamente vamos a tener una gran posibilidad, ¿no?, de poder no solamente leer y escribir, sino que desarrollar una técnica, ¿no? Y alrededor de esto todo lo que gira, ¿no? Por ejemplo, para teñir. Entonces tenemos que ir a buscar plantas, semillas, barros, tierras, diferentes materiales para poder lograr determinados colores. Y eso implica que tenemos que recorrer el territorio, y eso implica que a determinadas horas podemos cortar determinadas plantas. Entonces todo gira en torno a un conocimiento que han acumulado y que son formas de lectura. En el Sibundoy hay varios pueblos, ¿no? Entonces yo digo, Hugo es un hombre de muchos mundos, ¿no? Kanzá, Sibundoy, Aruaco, Ixca, colombiano, terrenal, cósmico. Me gustaría de pronto, si quieres, este poema y complementas pues con esta idea de que eres habitado y eres habitante de varios mundos simultáneamente. Monte yon trehachin yus dognate nandman. Hoy es el tiempo, mañana puede ser nunca. El Putumayo, en el Putumayo se ubican 11 pueblos indígenas diferentes, ¿no? Mi padre era un hombre de Yajé, y siempre lo invitaban a hacer ceremonias de Yajé compartidas con otros pueblos indígenas, ¿no? Allá siempre existió unos fuertes vínculos de hermandad, y cuando se presentaban problemas muy difíciles de solucionar en diferentes pueblos, se reunían los médicos tradicionales, los yajeceros, a buscar a través de la ritualidad del yajé alguna solución, ¿no? Entonces a mi padre siempre lo invitaban los pueblos indígenas del Bajo Putumayo, ¿no? Y se visitaban. Entonces en esos viajes yo participaba porque él siempre nos llevaba, ¿no? Y creo que ahí está esa gran siembra, esa gran riqueza de poder, digamos, conocer y irse, digamos, involuntariamente irse impregnando de ese espíritu, de esa palabra, de esos lugares, ¿no? Porque pues todo eso va, digamos, formándose en la memoria y en el espíritu,
un lenguaje también, ¿no? Entonces para mí era muy, muy bonito cuando sabíamos que mi papá viajaba con mi hermano contemporáneo que también vive en la sierra. Nos peleábamos por ir a acompañar a mi papá, ¿no? Era un sacrificio muy fuerte porque estar en un ritual de yagé durante largas horas durante la noche y a veces por días, no era fácil, pero el gusto era viajar y estar junto a ellos, ¿no? Y eso creo que nos daba la posibilidad de poder ser habitado, ¿no?, por todos esos lenguajes. Yo creo que ahí está como esa raíz de que con el paso del tiempo uno se va impregnando de esos lenguajes y de esas culturas, ¿no? Esos lenguajes obedecen a una responsabilidad, ¿no? Los mayores nos dicen, entre más sepas, pues mayor va a ser tu responsabilidad, ¿no? Entre más conozcas, mayor va a ser tu responsabilidad y tienes que, pues, dedicarle tiempo a esa responsabilidad. Entonces, eso me ha permitido aprender, ¿no? Y eso pues lo fortalece a uno, ¿no? Entonces, el mensaje es que ojalá podamos conocer, ¿no?, reconocernos en este país tan diverso. Y hay muchas enseñanzas, muchos mensajes que están guardados en el lenguaje de los pueblos indígenas, de los pueblos negros, ¿no? La música, la danza misma tiene unos lenguajes que son muy bellos. Entonces, como también se gesta esa poesía como un alimento espiritual, no solo para la comunidad y los pueblos de donde usted, digamos, habita y esos muchos mundos que el profe ya mencionaba, sino también para quienes quizá no tenemos esa lengua materna, pero que pues nos posibilita llegar, digamos, a esas otras imágenes poéticas. Cuánto me gustaría que ustedes hablaran mi lengua y eso facilitaría muchas cosas. Por ejemplo, cuando yo hablo con mi padre, o yo hablaba con mi padre, que era el primero que, junto con mi madre, eran los primeros que escuchaban la lectura de mi poesía, porque eran los primeros con los que tenía confianza y sabía que, digamos, no mentirían al decirme que está bien dicho o está mal dicho o le falta algo. Entonces, a los primeros que les leía, por ejemplo, Danzantes del Viento, permanentemente se los estuve leyendo a ellos y ellos tuvieron mucho que ver y llamarme la atención en cosas que les faltaba o estaban mal dichas o había que quitarlas, ¿no? Entonces, al leerles yo esa poesía, sentía con el reconocimiento pues a mi padre y a mi madre como sabios, pues sentía que me nutría, sentía que todos los vacíos que empezaban a existir serían llenados, ¿no? Y todo lo que sobraba sería limpiado. Es como cuando uno va a un cultivo, ¿no?, y empieza a quitarle la maleza o a abonar las plantulitas que están más débiles, bueno, toda esa dinámica, y eso me lo enseñaba mi padre, ¿no? Que hay un texto que se llama Yagé y dice: esta es la planta que cura el espíritu agobiado, la traigo para que la bebas, en ella encontrarás el refrescamiento de la memoria, voces susurrando desde el interior de tus secretos, cantos envolviendo tu cuerpo hacia el camino interno de la luz. Verás tu rostro transformado en la energía que desconoces. Irás a los rincones donde yacen escondidos los secretos de la vida. Un anciano, una anciana aguardan sentados en el rincón del olvido. Pacientes esperan por tus pasos. Tenderán sus manos para guiarte a las fuentes de donde bebieron los secretos de la vida. Caminarás entre plantas y animales que dan poder y resistencia. Tomarás las que dicte tu espíritu, rugirás para limpiar el camino. El equilibrio de tus pasos lo sostiene tu espíritu, tus pies solo caminan. Se nos quedan muchas cosas por preguntar y se nos quedan muchas cosas por escuchar, lamentablemente. Espero que en otra ocasión podamos contar con tu presencia de nuevo.
Este es un poema de Hugo Jamioy, se llama La historia de mi pueblo. La historia de mi pueblo tiene los pasos limpios de mi abuelo, va a su propio ritmo. Esta otra historia va a la carrera, con zapatos prestados, anda escribiendo con sus pies sin su cabeza al lado, y en ese torrente sin rumbo me está llevando. Solo quisiera verme una vez más en tus ojos, abuelo, abrazar con mis ojos tu rostro, leer las líneas que dejó a su paso el tiempo, escribir con mis pies solo un punto aparte en este relato de la vida. Usted, al principio de su presentación, usted nos explicaba que en el proceso de educación y de formación dentro de la comunidad Kamsa, el número que primero se le enseña a los niños es el 2, ¿no? Entonces a mí me llama la atención, pues eso, por ejemplo, porque pienso en la preponderancia del número 1, por ejemplo, en nuestra cultura, ¿no? Entonces, si usted pudiera ilustrarnos sobre el tema y explicarnos un poquito más. Viene en un conteo de pares para poder hacer que la figura salga perfecta. Por ejemplo, este diseño tiene, vamos a contar, tendría 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, más 16 tendría 34 hilos, ¿ya? 34 hilos dan 17 pares. ¿Para qué? Para que como nuestros diseños son muy simétricos, ¿no? Tiene la misma figura de lado y lado, tanto si dividimos el dibujo en las 4 partes es totalmente simétrico, ¿no? Es perfecto. Entonces, si contamos mal, la figura se daña. Y como es simétrico, tiene que ser en pares. Entonces, la misma cantidad que hay aquí es la misma cantidad que hay al otro lado. Entonces, la primera selección que hacemos para iniciar el dibujo es 2. Entonces toma los primeros 2, deja 2, toma 2, deja 2. Entonces ese es el primer número que aprendemos nosotros. Y nunca habíamos ido a la escuela. Pero entonces ya empezamos a contar y dice, toma, entonces no sabemos cómo se dibuja el número 2, pero sí sabemos cómo se selecciona, que es incluso no pronunciamos el 2, sino decimos hay que tomar un par, dejar un par, toma un par, deja un par. Entonces así vamos seleccionando. Me hago como una pregunta de qué tal si, ¿no? O sea, qué tal si no hubiera habido colonia, no hubiera habido, y no existiera esta fuerza que es evidente que quiere, digamos, anular, ignorar o invisibilizar nuestra tanta diversidad indígena. Si esto no existiera, si no existiera, las comunidades indígenas mantendrían en este espíritu de perfección en la repetición. Si nuestros abuelos inventaron unas formas, unas normas o en nuestra lengua como unos mandatos, ¿no? Por ejemplo, si vamos a la sierra ya dicen la ley de origen, y en la ley de origen está consignado paso por paso cómo debe ser la vida de los 4 pueblos de la sierra, ¿no? Y eso es una tradición oral que espiritualmente pues tiene una fuerza y que físicamente tiene que concretarse en la vida diaria que desarrolla cada generación, ¿no? Y está escrito en los códigos de la ley de origen, está plasmado que cada generación tiene una responsabilidad en ese marco, en esos parámetros que consideran la vida desde esa ley de origen, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas elementales que un niño, un joven arhuaco debe saber, pues son cosas que se repiten permanentemente a través de la ritualidad, ¿no? ¿Y cómo se aprenden? Pues nuestros padres asisten a las reuniones,
asisten a los pagamentos, a las ritualidades, a todo tipo de actividades que hay dentro de la comunidad, y es así como que se va impregnando uno de esos lenguajes, ¿no? Y es ahí donde está la práctica, y los niños empiezan a como a jugar un poco de lo que ven de los mayores, ¿no? Y luego van entendiendo de a poquitito, y esa es como la forma en que se va implementando esas dinámicas que pues son milenarias y que cada día no, digamos, obedecen simplemente justamente a ese ser, ¿no? Digamos, independientemente de las amenazas. Por ejemplo, uno estar en la sierra es otro mundo, y uno se olvida de cosas que a veces a uno le preocupan, como por ejemplo que subió el arroz, que subió el azúcar, que subió el pasaje de transporte, que subió el dólar, que todas esas cosas, ¿no? Se olvida uno allá, se olvida de todas las noticias pues que se difunden a través de la televisión, la radio, los medios escritos, ¿no? Es otro mundo. También quería preguntarle, en esta lucha por la vida, por dignificar la vida, y en este juego de poderes mundiales, geopolíticos, que no piensan en la vida sino en el poder, cómo la juventud, cómo la comunidad le está haciendo frente a esto, ¿no? A esta barbarie civilizatoria, si se quiere. Si todas estas posibilidades que nos da la tecnología, este mundo occidental, ¿no? Los vemos desde la dimensión humana para fortalecernos, yo creo que tenemos una inmensa posibilidad de poder aprovecharlo, ¿no? Nosotros no lo tenemos, pero a veces nos hace falta. Por ejemplo, hacer el registro de esa palabra de los mamos, que cada vez que se muere uno de ellos se pierde todo un vasto conocimiento, que si, digamos, hacemos un registro fílmico de eso, pues tendremos un material ahí a disposición para poder seguir nutriéndonos, ¿no? Entonces miren cómo todas estas cosas que se nos ofrecen también pueden ayudarnos, pueden aportarnos, ¿no? El asunto es que a veces ese tema de la individualidad hace que no nos reconozcamos, y a mí me parece que ese es como uno de los de las falencias más necesarias de poder superar, ¿no? Y a través de ello, pues cómo nos debilitamos en torno a esa visión colectiva respecto a determinados seres, por ejemplo, respecto a la tierra, ¿no? Por ejemplo, decimos que somos colombianos, ¿no? Y ser colombiano, o en mi caso digo ser Camtrá, corresponde a que por lo menos conozco mi territorio, ¿ya? Y si conozco mi territorio, pues por lo menos voy a saber qué actividades debo hacer respecto a justamente ese territorio que habito, ¿no? Y si hay algo que haya que aprovechar, pues lo aprovecho, pero si hay alguna amenaza, pues estoy listo pues para poder enfrentar esa amenaza, la que sea, no sé, una invasión de una plaga, de alguna enfermedad, o una invasión de alguien que quiere explotar o implementar un proyecto minero. Bueno, todo eso hace que yo esté muy atento a reaccionar frente a algo, ¿no? Entonces yo a veces pienso lo mismo, decimos somos colombianos, ¿no? Pero ser colombiano a mí me parece que es amar esta tierra, o por lo menos esa delimitación que se hace de Colombia, ¿no? Y hace rato me quedó algo por decirle, y es que la tierra es una sola, ¿no? Y nosotros cometimos el error de dividirla en partes, ¿no? Y yo donde quiera que esté, yo sé que la tierra es mi madre, y donde quiera que esté voy a actuar en defensa de esa madre y en cuidado de ella, ¿no? Entonces nosotros como colombianos no tenemos esa visión, ¿no? Y nos decimos que somos colombianos y a veces no conocemos nuestro territorio, y nos decimos que somos colombianos y preferimos irnos, no sé, a otros países, a otro lugar, y resulta que aquí tenemos todo, ¿no?
y ocurre que están apropiándose gente afuera de territorios y no reaccionamos frente a eso, ¿no? Entonces, miren cómo ese tipo de concepciones pues, nos llevan a tener una identidad, ¿no? Esa palabra, ese reconocimiento del territorio nos lleva a tener una identidad, y de eso se trata la identidad. La identidad es conocer, saber sobre algo, ¿no? Y eso que conozco y sé sobre algo, pues me va a permitir a mí un comportamiento, una acción, una forma de vida o una reacción o algo que sepa que yo estoy viviendo esa situación o ese conocimiento o ese lugar o ese espacio, ¿no? O esa espiritualidad. Entonces me parece que también ese tema de la identidad, no puede llevarnos a sentirnos culpables de algo, ¿no? Pues nos tocó vivir esta situación, pero si nos damos cuenta de que esa situación nos está llevando a, ¿no? Y somos conscientes de que eso que nos está llevando a es un llamado también a reaccionar y decir, no, creo que ese no es el camino y aún tengo un tiempo por vivir y pienso que el camino es por acá. También es muy posible. O simplemente seguir la vida así. No es cuestión de buscar culpables de que somos occidentales o ellos indígenas, porque por ejemplo, ahora recuerdo en un discurso del expresidente Pastrana, ¿no? En su época, él dijo, los indígenas son un obstáculo para el desarrollo del país, ¿no? Así clarito, y lo dijo. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y por qué dice eso, no? Entonces, no sé, es inentendible que alguien que ocupa ese cargo pues diga así de esa manera, ¿no? Pero él tiene otra concepción, ¿no? Toda esa concepción del desarrollo visto desde la venta, desde el crecimiento económico, ¿no? Pero creo que la mayoría no tenemos esa visión. Yo creo que como colombianos, ¿no? Bueno, otra concepción, por ejemplo, dicen Colombia está en guerra, y yo no estoy en guerra con usted, Pilar, yo no estoy en guerra con usted, no estamos en guerra, pero nos mentalizan a decir que nosotros estamos en guerra y creemos que estamos en guerra, pero yo permanentemente estoy viajando así a diferentes regiones del país, ¿no? Y resulta que allá me encuentro a las personas más bellas que pueden existir en nuestro país, ¿no? Y eso es lo que tenemos que nosotros resaltar. Y yo cada día me convenzo más de que yo primero soy Kamsar, ¿no? Luego soy colombiano, y como colombiano trato de buscar esa verdad